Vamos a resolver el ejercicio 6 de la práctica, el cual nos pide diseñar un circuito con un transistor BJT 2N2222A que provea una corriente del colector de 10 miliamperios, siguiendo el siguiente diagrama. Ahora, ¿cómo resolvemos el circuito? Podemos comenzar buscando información del componente. Esta gráfica se extrajo del datasheet provisto por el MIT, donde nos da en el eje X la corriente del colector en miliamperios y en el eje Y el voltaje base emisor en voltios. Ahora, si nuestro criterio de diseño es que necesitamos en el colector una corriente de 10 miliamperios, simplemente debemos encontrar el punto que corresponde a un voltaje base emisor en la gráfica, es decir, en este caso 0,7. Ahora, es importante resaltar que estas gráficas solo se cumplen en el caso que se cumpla que el voltaje colector emisor vale 1 voltio. Por lo tanto, nuestros datos van a ser estos. Corriente del colector, necesitamos 10 miliamperios. Voltaje base emisor, sabemos que es 0,7 voltios para ese componente. Y la condición es que el voltaje colector emisor tenga un valor de 1 voltio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo comenzamos a resolver el ejercicio? Como primer paso, podríamos establecer la ecuación para la corriente del colector. En este caso va a ser voltaje colector-colector menos voltaje colector sobre RC. Simplemente por ley de Ohm, como se explicó en los videos anteriores. Ahora, necesitamos establecer una relación adicional, pues no conocemos el voltaje en el colector. Por ejemplo, voltaje colector emisor es igual a voltaje colector menos voltaje emisor. ¿Qué podemos obtener a partir de aquí? Si vemos la gráfica, el emisor y tierra comparten el mismo nodo. Por lo tanto, el voltaje en el emisor es 0. Y obtenemos que el voltaje colector emisor es igual a el voltaje en el colector. Por lo tanto, el voltaje en el colector es de 1 voltio. ¿Está bien? Este dato será importante para terminar de definir el ejercicio. Entonces, tenemos definidas nuestra primera ecuación y un valor conocido. Ahora, para continuar, mejor dicho, el ejercicio, es necesario ver que existen varias alternativas para resolverlo, pero en este caso la más conveniente es hacer el equivalente de Thevenin en este punto. Entonces, el equivalente de Thevenin para ese punto será, como conocemos, una fuente de voltaje, la fuente de voltaje de Thevenin, en serie a una resistencia, la resistencia de Thevenin, conectado a la base del transistor, que es lo que corresponde. El emisor conectado a tierra de igual manera y la resistencia del colector conectado a VCC. Vamos a bajar esta imagen un poco. Ok. Ahora, no voy a entrar en detalles en cuanto al teorema de Thevenin, pues corresponde a otra materia. Por lo tanto, simplemente a grandes rasgos, lo que tenemos que hacer es encontrar el voltaje en este nodo. Para eso utilizamos un divisor de voltaje. Entonces, el voltaje de Thevenin es igual a la resistencia V2 por el voltaje VCC
sobre la resistencia B1 más la resistencia B2. ¿Ok? Y la resistencia de Thevenin es igual al paralelo de estas resistencias. Pues como sabemos, para hacer Thevenin, el voltaje CC, que es el que alimenta esta parte del circuito, lo tenemos que convertir en tierra. Entonces vamos a tener que la resistencia de Thevenin es RB1 por RB2 sobre RB1 más RB2. ¿Ok? Estas dos ecuaciones nos van a ser sumamente útiles, pues tenemos que definir la corriente en la base. Tratándose de un NPN, esta va a entrar hacia el transistor. Entonces, la corriente en la base se define de esta forma. Corriente en la base igual a un voltaje de partida, el voltaje de Thevenin. RB2, voltaje CC, sobre RB1 más RB2, menos el voltaje de llegada, o sea, voltaje en la base. Todo esto sobre la resistencia que se opone al paso, es decir, la resistencia de Thevenin. RB1 por RB2 sobre RB1 más RB2. Entonces, de aquí nos interesa despejar el voltaje en la base, que tendrá un valor de RB2 BCC sobre RB1 más RB2 menos la corriente en la base, que podemos expresarla de esta forma. Corriente en base es igual a la corriente en el colector sobre beta. Entonces, corriente del colector por beta por resistencia B1 por resistencia B2 sobre resistencia B1 más resistencia B2. ¿Ok? Ahora, esta sería nuestra ecuación que define todo nuestro valor de voltaje en la base. Para simplificar, lo que comúnmente se hace es poner los valores de las resistencias de base iguales. Entonces, RB2 es igual a RB1, que lo vamos a llamar directamente como RB. No es necesario que RB2 sea igual a RB1. Se puede establecer otro tipo de relación, como que RB1 sea la mitad de RB2 o un tercio, dependiendo de las características del circuito y de lo que se requiera. En este caso es mucho más conveniente definir esto. Entonces, si se da esta relación, esta ecuación de aquí se puede simplificar a esta ecuación de aquí. Un medio del voltaje CC menos corriente del colector sobre beta por RB2 sobre 2. ¿Ok? Esta va a ser nuestra segunda ecuación. Entonces, ya tenemos dos ecuaciones definidas. Tal como hicimos para definir la primera relación del voltaje colector-emisor, podemos hacer para el voltaje base-emisor, el cual es igual al voltaje base menos el voltaje emisor. Sabemos que el voltaje en el emisor tiene un valor de 0 y por lo tanto el voltaje base emisor será igual al voltaje en la base. El voltaje base emisor es un dato conocido. Por lo tanto, podemos reemplazar 2 en lo que sería 3. Lo podemos llamar esa relación. Entonces, esta vez podemos conocer
que un medio BCC menos IC sobre beta por RB sobre 2 es igual a 0,7. Entonces, comúnmente lo que se hace es definir resistencias con valores fijos, pues son más estables que los potenciómetros variables. Entonces, si queremos que nuestra resistencia sea un valor fijo, y lo que sí podemos variar con bastante precisión, es el voltaje de suministro. Entonces, si definimos la resistencia B como variable independiente y el voltaje de alimentación como variable dependiente, tenemos esta función. BCC es igual a 1.4 más corriente en el colector RB sobre beta, el cual va a ser nuestra ecuación 4. Ahora, a partir de aquí, ya parte del criterio del diseñador. Por mi parte, yo lo voy a simular en LTSpice para que se pueda ver que el resultado es aproximado al esperado. Para ello, lo que he hecho es investigar en la documentación del transistor E2N2222 propio de LTSpice y he obtenido que el valor de beta es igual a 200, que es mi nuevo valor. Ahora, en un caso práctico, en un caso real, es más factible modelar el circuito, modelar el transistor para obtener el valor de beta o obtenerlo de alguna forma, a través de un datasheet, a través de información, a través de resultados anteriores o en algunos casos definirlo. Y el resto de los valores en ciertos casos llegan a acomodarse si es que se obtiene un valor más o menos aproximado al real. Entonces, si reemplazamos esto en la ecuación, si reemplazamos beta en la ecuación 4, lo que obtendríamos es 1.4 más 10 por 10 a la menos 3 por una resistencia beta que no conocemos, pero al ser la variable independiente podemos colocar un valor que queramos. En este caso, RB la voy a poner como 100K. ¿Por qué? Porque comúnmente es bastante recomendable utilizar valores de resistencias altos en la base cuando se quiere que el transistor esté en modo activo. De esa forma, la corriente en la base es pequeña y beta es un valor mucho mayor. Entonces, 100 por 10 a la 3. Todo esto sobre beta, 200. Calculando el valor de BCC, obtenemos que es 0,4 voltios. Entonces, para obtener una corriente en el colector de 10 miliamperios, tenemos que suministrar 6,4 voltios. Por último, ya que conocemos esto, es importante, adicionalmente al problema, analizar todas las ecuaciones. Entonces, si analizamos la ecuación 1, tenemos esto, ¿verdad? La corriente en el colector es igual voltaje colector-colector menos voltaje en el colector sobre RC. La resistencia RC es el valor que necesitamos encontrar para terminar el diseño. Pero nótese que tenemos que cumplir que el numerador de esta expresión sea mayor a 0. De otra forma, si despejamos RC, BCC menos BC sobre la corriente en el colector, si el numerador es menor a 0, entonces
RC es negativo, lo cual no es posible. Por lo tanto, tenemos que definir la siguiente relación de diseño. BCC menos BC tiene que ser mayor a 0. Como ya conocemos el valor de BC, podemos decir que BCC tiene que ser menor a BCE, el cual tiene un valor definido de 1 voltio. Finalmente, el voltaje suministrado tiene que ser mayor a 1 voltio. ¿Esto se cumple? Sí. Por lo tanto, podemos continuar y no tenemos que volver a hacer ningún cálculo. En caso de que no se cumpliera, si por ejemplo mi voltaje colector emisor fuera 10 voltios, que es otro valor bastante utilizado en las pruebas, no podríamos utilizar 6.4 voltios para definir nuestra corriente en el colector, pues obtendríamos una resistencia en el colector negativa, lo cual no es posible. Entonces, ya que tenemos comprobado que nuestro circuito es posible, simplemente podemos pasar a encontrar los valores restantes. BCC con un valor de 6.4 menos BCE con un valor de 1 sobre 10 por 10 a la menos 3 nos va a dar una resistencia de 540 ohmios, lo cual es el último dato que necesitábamos. Entonces, si hacemos un resumen, ¿qué necesitamos para armar el circuito? Una resistencia en el colector de 540 ohmios. Necesitamos que RB1 tenga un valor de 100K, RB2 tenga un valor de 100K, un beta de 200, un voltaje base emisor de 0,7, voltaje colector emisor de 1 voltio y suministrar un voltaje colector-colector de 6,4 voltios. Eso sería nuestro diseño. Ahora, si queremos comprobar los resultados que hemos obtenido teóricamente, podemos simular el circuito en AlletSpice. Para ello tenemos que armar el circuito y, como yo hice ya, elegir el transistor 2N2222, que es el que corresponde. Como mencioné anteriormente, el valor de beta lo extraje de acá, con BF igual a 200, beta igual a 200. Continuando, en una simulación de espacio de tiempo transitorio por 1 segundo, se obtiene los siguientes resultados. Ok, vamos a dividir en varios plot planes para mostrar todos, comenzando por el que nos interesa más, la corriente en el colector. Entonces, podemos ver que tiene un valor de 9,7 miliamperios, que varía en 0,3 miliamperios del que requerimos. Esto puede llegar a pasar por diferentes motivos, los vamos a ver ahora. Si nos venimos al pane de abajo y medimos el voltaje en el colector, tenemos 1,2 voltios, el cual no está cumpliendo a cabalidad el requerimiento de que sea 1 voltio. Esto puede deberse a otros problemas, como el que se presentará ahora, que el voltaje base emisor no es 0,7 voltios, es 0,72. Entonces, la variación de estos valores adicionalmente puede generar esta otra variación. Si dividimos la corriente del colector entre la corriente de la base, obtenemos beta, que como podemos observar no es de 200, es de 194.68. Aunque el transistor, el modelo del transistor en SPICE está definido para actuar a 200, varias condiciones físicas, varias condiciones, en este caso de la simulación, han provocado que se den estos valores, que no se llegue a 200. Entonces, el hecho de que este valor
de beta y el valor del voltaje base emisor difieran de los que hemos definido para resolver el circuito teórico, provoca obviamente que el voltaje colector emisor y la corriente en el colector difieran de los valores que esperamos. Ahora, ¿cómo podemos arreglar esto? En el caso de que yo necesariamente requiera que mis valores sean exactamente iguales, lo que se podría hacer es iterar. Entonces, ¿cómo puedo retroalimentar mis datos? Ahora yo conozco que mi valor de voltaje base emisor es de 0,72 y mi valor de beta es de 195 aproximadamente. Entonces yo puedo intentar obtener nuevos valores que me den resultados diferentes. De ser positivo, yo puedo seguir aproximándome más. De ser un resultado negativo, si se incrementa el error, lo que puedo hacer es devolverme e intentar con otros valores y así, en un ciclo. Eso sería todo.